Bien, bueno, vamos a continuar con CSS, con otro apartado que está identificado como CSS avanzado. A este material lo van a tener ustedes disponible eh, muy pronto, ¿sí? Yo todavía no lo voy a poner disponible para que puedan practicar con lo que tenemos, ¿sí? Con lo que tenemos, pero de este material voy a ir mostrando los primeros conceptos y contenidos, ¿sí? Y propiedades, sobre todo las que tienen que ver con el modelo de cajas, ¿ok? Bien. Lo primero que tenemos que saber es que todo en CSS tiene una caja alrededor, ¿ok? Todo elemento tiene una caja. Para CSS tiene una caja. Nosotros desde CSS podemos controlar tanto altura, anchura, margen, ¿sí? Podemos ocultar, desplazar esas cajas, fijarlas en una posición concreta dentro del documento, ¿sí? Fíjense acá en la diapositiva cómo tienen representada la caja, ¿no? Por un lado tenemos el contenido, ¿sí? Por un lado tenemos el contenido. Por fuera de ese contenido tenemos lo que se llama padding o relleno. El padding o relleno es un espacio que está entre el contenido y el borde del elemento, ¿sí? Por fuera del borde tenemos el margen. El margen es el que nos va a permitir separar esta caja, este elemento, ¿sí? De otros elementos, ¿sí? Cuando nosotros establecemos, ¿sí? Cuando nosotros establecemos el alto y el ancho de un elemento, ¿sí? Vieron que nosotros podemos poner. Entonces, si vemos a un elemento como una caja, ¿sí? Podemos establecer entonces una medida para margen, ¿sí? Podría ser una medida igual para todos los márgenes de esa caja, o puedo poner medidas específicas para cada margen, ¿no? Para el margen superior, para el margen inferior, para el margen derecho y para el margen izquierdo, ¿ok? Algo que también puedo establecer es un borde. Puedo establecer el tipo de línea, el estilo de línea de borde, el color de la línea de borde, el grosor de esa línea de borde, ¿sí? Ahora, como les decía también, puedo establecer una separación, ¿sí? Hay veces que yo necesito que el contenido de la caja no se vea tan pegado al borde, entonces puedo poner una medida de separación, ¿sí? Cuando ustedes eh, armen los bordes, también yo puedo establecer, por ejemplo, la misma característica para todos los bordes de la caja, o puedo ir por separado, ¿no? Con border top, decir, bueno, el borde de arriba tiene tal grosor, tal estilo de línea, ¿sí? El borde de la derecha es con otra característica, ¿sí? Si lo necesito, puedo, ¿sí? Poner estilos diferentes de borde para cada uno de los bordes, superior, inferior, derecho e izquierdo, ¿ok? Ahora, si necesito una separación, dijimos, entre el borde y el contenido, ¿sí? Esa separación se lo llama relleno o padding, ¿ok? Y nosotros ahí podemos poner también, establecer una distancia. Para todo el relleno, alrededor, la misma distancia o por partes, ¿no? El relleno, la separación o padding superior de una determinada medida, el relleno o padding inferior de otra medida, ¿sí? Eso lo establecen ustedes. Algo que también puedo establecer es el alto y el ancho del contenido, ¿sí? Vieron que en algunos ejemplos, ustedes vieron que a un elemento le ponen ancho y alto, ¿sí? Utilizando estas propiedades. Wide para el ancho y height para el alto, ¿no? Cuando ustedes establecen el ancho y el alto, ¿sí? De una caja, digamos, no se le aplica a toda la caja, se aplica al contenido de la caja, ¿sí? Extra, ¿sí? Es el margen, el padding, el borde y el margen. ¿Estamos de acuerdo?
A medida que vayamos avanzando, lo vayamos viendo, les va a ir cayendo ahí la ficha. Por lo tanto, si yo cortase en láminas lo que yo veo de frente, fíjense que de frente ustedes verían un elemento, no sé, este elemento podría ser, no sé, podría ser un div, por ejemplo, ¿sí? Un div que por dentro tiene un párrafo, ¿ok? Fíjense, esta caja tiene un margen, un borde, ¿sí? Y tiene un padding, ¿ok? Por dentro tiene otro elemento. El contenido es este, ¿sí? Cuando yo establezco el alto y el ancho de esta caja, establezco el alto y el ancho del contenido de la caja, ¿ok? Fíjense, cortado transversalmente, tengo el contenido, el borde por separado, el padding o relleno, ¿sí? En este caso, fíjense que por ahí ustedes pueden decir, che, yo al padding, ¿sí? A este espacio, ¿le puedo poner un color? No, al padding no le puedo poner un color, ya lo van a ver, pero puedo jugar poniéndole al contenedor un color de fondo. Entonces puedo jugar con eso, ¿no? Fíjense, color de fondo, ¿sí? Acá tengo el color de fondo y acá tengo el margen, ¿sí? En este caso, del elemento. Están resaltados con color para que ustedes se den cuenta, pero generalmente pueden ser transparentes, ¿no? Son transparentes. Bien. Quiero borrar acá los dibujitos. Bueno, acá cortado de otra manera, ¿sí? El margen, por si no cae la ficha. El margen, color de fondo, imagen de fondo, relleno, cómo se va poniendo, cómo se va superponiendo, y el contenido, ¿no? Con respecto a los bordes, tenemos distintas propiedades, ¿sí? Tenemos distintas propiedades para establecer, digamos, los bordes, ¿sí? Por ejemplo, con Border Style, nosotros podemos elegir o especificar el tipo de borde, ¿ok? Con Border Wide podemos especificar el ancho del borde. Con Border Color podemos especificar el color, ¿sí? Del borde. Ahora, todas estas propiedades, ¿sí? Se pueden setear para lados específicos. Dice. Si vos quisieras un color, ¿sí? O un ancho para el borde superior, bueno, sería border top color, por ejemplo. Border top ancho, ¿sí? Si quiero anchos específicos. ¿Cómo podemos probar esto? Vamos a ir así, a sacar. Yo acá tengo preparado, ¿sí? Un ejemplito. Vamos a suponer, ¿sí? Que tenemos como elemento podría ser un H1. Ahí está. Y este le vamos a poner título. Título ejemplo. ¿Ok? Título ejemplo. Bueno, ¿cómo podría hacer para poner un borde al H1? O sea, ¿cómo hago si quiero utilizar CSS, pero desde acá dentro del mismo HTML? ¿Qué formas tengo? El style. Tengo dos formas. En línea De En forma línea, interna y o exactamente. interno. O acá en y- línea o interno. ¿No? Lo vamos a hacer interno porque a veces se entiende más. Pero usted no nos dijo que es conveniente tener un archivo externo. Sí, esto para que se vea mejor el ejemplo, ¿no? Por eso lo pongo acá un de manera ejemplo, un ejemplo. interna y porque lo quiero explicar, ¿no? Por las dudas que... Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo le diría yo que la siguiente regla que va a establecer bordes es para H1? ¿Cómo escribiría eso? Directamente H1 y las Eso. El llaves, selector de la regla es H1, sí señor. Y ahora sí, la declaración de la regla, las ¿no? llaves. Entre llaves, ahí está, la declaración de la regla. Bien. Vieron que dice que yo puedo ponerle, por ejemplo, un color de borde.
La propiedad para el color de borde es border color, ¿no? Border color y el color. El color podría ser expresado en hexadecimal o con el nombre directamente. ¿Sí? Le vamos a poner rojo para que se vea mejor. Perfecto. Le podría poner también el ancho al borde. ¿Sí? Border, wide y el ancho. Lo puedo explicar, lo vamos a poner en píxeles. Por ejemplo, 5 píxeles. Probemos esto. Fíjense, tengo el H1 que dice título ejemplo, pero el borde no aparece. ¿Por qué? Está Porque lleno. no, No está dentro de una caja. no. El Es H1, blanco. ¿sí? Le El falta el sólido. H1 es una caja, digamos, es el contenedor. Porque tengo que definir el estilo primero, ¿sí? Tiene que haber un No hay que estilo decirle que definido. es Ah, es sólido ¿Estamos? verdad. o algo. ¿Cómo? No hay que decirle que es sólido, que es algo que. Claro, eso, el estilo. Con border Ah, ok. style, yo puedo decir si es guionado, si es con línea sólida, ¿sí? No hay uno predefinido, digamos. No hay uno por, claro, exactamente, por defecto, por defecto. En realidad el por defecto es transparente, sin color. Ahí se ve, ¿sí? Ahí lo ven al borde. ¿Vamos hasta ahí? Sí, querido profesor. Sí, querido profesor. Bueno, si acá hacemos, vamos a tomar esta página, inspeccionamos, nos paramos en el elemento, ¿sí? Saco por acá, ¿sí? Fíjense que acá tengo el contenido del elemento, ¿ven? Acá tengo el contenido del elemento. No hay padding, ¿sí? Y hay un borde. Y el borde es del mismo ancho para todos, ¿sí? Tanto para el borde superior, para el derecho, para el izquierdo y obviamente el mismo color para todos los bordes. ¿Cómo le dirían, por ejemplo, que el borde de la derecha, ¿sí? Vieron que acá, si yo pongo border white, ¿sí? Es el ancho para todos los bordes, ¿sí? Es el ancho para todos los bordes. Acá, ancho de borde. Esto para que vean, ustedes tienen aquí tienen, ¿ven? Fíjense que yo con estilo puedo indicar el tipo de borde, ¿no? Con línea de puntos, línea de guiones, línea de puntos o sólido. Acá sólido, ¿sí? De 5 píxeles. Fíjense que también puedo establecer el tamaño en grande, mediano, delgado. Fíjense, acá. Border, el ancho de borde. ¿Sí? El ancho de borde. Esta propiedad, si tienen acá en la documentación, tiene que estar más abajo. También. Permite ponerle el borde, permite un valor o 4 valores posibles. ¿Sí? O 4 valores posibles. Si yo pongo un solo valor en el ancho, ¿sí? Significa que todos los 4 lados van a tener el mismo ancho. 4 bordes, ¿sí? Los 4 lados van a tener el mismo ancho de borde, ¿sí? Puedo explicitar 2 valores. Por ejemplo, 5 y 10. Si pongo 2 valores, ¿sí? 5 y 10, afectaría al borde superior y al borde de abajo, ¿sí? Veámoslo. Así ejecutamos. Vamos a inspeccionar. Me paro en el H1. Fíjense. Si pongo 2 valores, es el mismo valor para arriba y abajo y el mismo valor derecha y izquierda. Eso estoy diciendo, ¿sí? Con 2 valores le estoy diciendo el borde de arriba y de abajo miden 5 y derecha e izquierda miden 10. ¿Sí? Border
Guay. ¿Qué pasó acá? A ver. Acá está el código. Y si no, puedo poner un ancho para cada borde, ¿no? 5, 10, vamos a poner 15 y 20 para que se note. Acá una medida para cada borde. Y vamos a sacar esto. Ahí me habían comentado ustedes que había una herramienta que me permitía actualizar sin necesidad de tener que cerrar. Te iba a preguntar lo mismo. Ahí, fíjense. Supuestamente Sí. se puede guardar el archivo y apretar actualizar y sale otra vez. No, hay un. Live Claro, Center, sí, tenés razón. cuando Sí. guardas, Ay, cuando sí. guardas, Claro, es muy inteligente. Vení, guarda los cambios acá, andate al navegador y F5 y te va. Sí, eso. exacto. Se Cuando, guardan los cambios solamente y se actualiza solo también. claro, y después actualizar acá la página. Cuando ustedes ponen los 4 valores, ¿sí? Fíjense que los ponen en el sentido de las agujas del reloj, ¿no? El borde superior, 5, derecho 10, abajo 15, izquierda 20. ¿Sí? Puedo poner los cuatro valores, si quisiera. Los 4 valores. Lo que dice también la diapositiva, ¿sí? Es que yo puedo, con la propiedad border solamente, usando la propiedad border, puedo setearle el ancho, el estilo y el color de una sola vez. ¿Sí? El método abreviado, ¿sí? El shorthand, sería pasarle a border 3 valores. ¿Sí? Del ancho, del estilo y el color. ¿Sí? De una sola vez. Entonces, si todos los bordes tienen las mismas características, podría directamente border, pasarle el ancho, por ejemplo, 5 píxeles, el estilo y el color. Guardé los cambios, actualizo y ahí está. ¿Sí? Si chequeamos, tienen todos el mismo valor. Perfecto. Bien. Ahora, con border radius, ustedes pueden redondear los bordes. ¿Sí? Con border radius, ustedes pueden redondear los bordes. Y fíjense, ¿sí? Acá tienen un borde normal, ¿sí? Y acá con distintos ejemplos de borde redondeado, ¿no? Fíjense que acá, en border radius, si yo coloco, por ejemplo, en border radius 5 píxeles, significa que ese es el redondeo que va a aplicar en las 4 esquinas, ¿sí? Yo puedo, con border radius, ¿está acá el ejemplo? No. Poner específicamente para qué lado, ¿no? Entonces acá yo podría poner border radius, vamos a exagerar acá, 10 píxeles, F5 tiene las 4 esquinas redondeadas. ¿Se ve? Mientras Sí, más sí. píxeles, más redondo, ¿no? Más semicírculo se va a hacer. ¿Está? Si yo quiero solamente decirle que es el de la izquierda y el de la derecha, ¿cómo les parece a ustedes lo harían? Left y right. Border left, border right. Con el border, Border left. Border left o border right. Border eso collie. es, el border es para solamente con border left, yo puedo, si yo pusiera border left, puedo aclarar tamaño, estilo y color, ¿sí? En el Border border left radius, radius. Debe claro, ser como la esquina, ¿no? claro. Si yo pongo 2 valores, a ver, No sé cómo es en inglés. vamos a sacarle, claro, vamos a quitar acá. Vieron que pusimos 10 píxeles. ¿Qué pasa si pongo 10
¿sí? Le vamos a poner distinto. 15, 5 y 0. Lo vamos a inspeccionar. Selecciono el elemento. ¿Sí? Fíjense. 10, 15 fue para el de la derecha. 0 y 0 pusimos. 10. Le vamos a poner a las dos. Este es izquierdo, derecho, el de abajo a la izquierda y el de abajo a la derecha, ¿no? Acá le vamos a poner unos más. A ver. Guardo. No había guardado los cambios. Ahí está. El de 0 es este de abajo, pero el de 0 es el de abajo a la izquierda. Claro, el Arriba a la tercero, izquierda, el tercero es derecha. el de la derecha. El tercero es el de abajo a la derecha. Claro, fue en el sentido de las agujas del reloj. ¿Sí? Claro. ¿No? 10, 10, 15, 30 y 0. ¿Ok? Y 0. Perfecto, está ahí. Bien. Continuando, vamos a trabajar con los márgenes y el padding. O relleno, como dijimos. Los márgenes, ¿sí? El margen crea un espacio alrededor del elemento, ¿sí? Por fuera de los bordes que uno definió. Veamos un ejemplo acá de margen. Nosotros podemos establecer márgenes individuales, podemos poner medidas a los márgenes individuales y ahí sí podemos utilizar margin top, margin right, button o left, ¿no? Una medida para cada uno de los márgenes. O podemos poner, ¿sí?, el método corto, ¿sí?, poniendo margin y directamente la medida para cada uno de los márgenes, ¿no? Superior, derecho, inferior e izquierdo, ¿sí? Deberían ser así, ¿no? Arriba, a la derecha, abajo y a la izquierda, que es lo que tenemos aclarado acá. Vamos a probarlo directamente para que lo vayamos viendo. Entonces, borro el ejemplo. En este caso, yo voy a usar acá un div. Un div es un elemento que me permite, es un elemento en bloque que me permite agrupar elementos. Lo utilizo para agrupar contenido o separar contenido dentro de la página, ¿no? Es un elemento en bloque. A este div, ¿sí?, le vamos a decir, vamos a definir una clase y le vamos a decir div1. ¿Sí? Defino una clase div1. Y le vamos a establecer bordes. Border color, rojo, border. En realidad lo que quise poner, vamos a sacar acá, vamos a hacer uno para todos. Profe, no iba el estilo primero, dijo. Claro, pero si no usamos el método corto, ¿sí? Vamos a poner el tamaño, Ah, ok. ¿sí? Lo vamos a poner un poco más exagerado. Borde de 10 píxeles. ¿Qué sigue? Solid. El estilo El estilo y el color, ¿cierto? y el color. Sí. Bien. Yo de esta clase voy a hacer este div, ¿no? Entonces le voy a decir que este div aplica en la clase div1. Perfecto. Y el contenido de este div, qué sé yo, puede ser texto. Esto está dentro de div1. Pumba y ajustamos.
Perfecto. Fíjense que dentro de un div puede haber cualquier tipo de elemento. Textos, puede haber elementos tipo párrafo, puede haber imágenes, link, lo que ustedes quieran, ¿sí? Sirve para estructurar. Si nosotros visualizamos esto, actualizamos, aquí tengo, ¿sí? Fíjense, el elemento div, estoy parado en otro lado, acá tengo el div de clase 1, fíjense, tiene un borde de 10 píxeles, ¿sí? Tiene un borde alrededor de 10 píxeles, donde todos sus lados son de 10 píxeles. Si yo le pongo un margen, va a separar este div, en este caso, del contenedor padre, ¿no? Lo va a separar, supongamos que lo quiero separar acá a la izquierda. Quiero que quede de la izquierda a 50 píxeles, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le diría que lo quiero separar de la izquierda 50 píxeles? ¿Mm? Y ponemos margin left Border, Margin left, exactamente. margin. 50 px. 50 px, por ejemplo. ¿Sí? Si nosotros, ahí guardé los cambios, actualizamos, fíjense que quedó ahora separado a la izquierda por 50 píxeles. Lo vemos acá. Fíjense, tengo el contenido, no hay padding en este caso, no hay separación, que ya lo vamos a ver, desde el borde al contenido no hay separación, pero sí hay una separación exterior al borde, que es el margen, ¿sí? El margen en este caso está a la izquierda. Ahora, le vamos a poner otro div, ¿sí? Que sea un elemento en bloque, el div, significa de que, fíjense, que ocupa todo el ancho, ¿no? Del viewport, o del contenedor, ¿no? Ocupa todo el ancho, toda una línea, todo un ancho. Vamos a agregar otro div, ¿sí? Vamos a poner acá otro div. Este div, vamos a poner este texto, y vamos a poner, esto está dentro de div 2, por ejemplo. Y vamos a definir, vamos a decir que este div es de otra clase, div 2, y la clase div 2, lo único que va a tener es un borde. Le vamos a poner al div 2 un borde de color verde, por ejemplo. Guarde los cambios. ¿A dónde aparecerá ese div? Abajo. Abajo, ¿sí? Vieron que por defecto los elementos, ¿sí?, en bloques se van poniendo uno debajo del otro. ¿Estamos? Después van a ver que yo puedo jugar con ciertas propiedades de posición para establecer una ubicación de esos elementos, ¿sí? Si quiero que sea de la manera normal, secuencial, uno debajo del otro, o que estén en una capa diferente, o que se ubique en una posición absoluta, ¿sí?, determinada. Exactamente. Fíjense que se muestra justamente debajo. Este no tiene ningún margen, ¿sí? No tiene ni margen, ningún margen, ¿está? No tiene ningún margen. Por eso aparece inmediatamente después del otro div, ¿no? Vamos a suponer que el div de arriba, el rojo, va a tener un margen inferior de 10 píxeles, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo le pondría al div de arriba un margen inferior, ¿sí?, de 10 píxeles? Margin bottom. Margin bottom. Margin bottom. Bottom, exactamente. Margin bottom de 10 píxeles. Perfecto. Si nos, el 10, ¿sí?, significaría que hay una separación mínima, hay una separación mínima de 10 píxeles, ¿sí? Hay una separación mínima de 10 píxeles. El margen izquierdo del 50 significa que hay una separación como mínimo de 50 píxeles. Ya van a ver por qué.
Actualizo. F5. Y fíjense que hay una separación, ¿sí? Entre contenido de 10 píxeles. ¿Qué pasaría si al div verde le pongo un margen superior, por ejemplo, de 50 píxeles? ¿Sí? A ver si Y yo creo me que se paro. sumaría, sería Respeta 50 más lo de la 10. última. ¿Se sumaría o colisionan? No, se suman. A Para ver, mí mira. se Funciona. suman, pero no lo sé. En realidad colisionan. No es que se sumen, ¿sí? Mirá, Sino que van a colisionar. Entonces, ¿por qué no va a haber 60 píxeles y va a haber 50? Porque vos le estás diciendo, si yo le pongo a este div de abajo un margen superior de 50 píxeles, le estoy diciendo que como mínimo haya una separación de 50 píxeles. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, como el componente de arriba espera una separación de 10 píxeles, y el de abajo de 50 píxeles hacia arriba gana el más grande. ¿Sí? Queda la unidad más grande. ah, ¿Estamos? Así trabaja la ok. colisión. Entonces, por lo tanto, si yo al div de abajo le pongo un margen superior, ¿y cómo pondría margen superior de 50 píxeles? Margin top. Eso, margin top de 50 píxeles. Ahí guardé los cambios. Y actualizo. ¿Sí? La separación es de, Mirá, fíjense que si yo me paro en el div 2, si me paro aquí en el div 2, pero estoy en el div 1, acá. Uy, esto. Quiero correr la barra de zoom y me hace lío. Entonces, la separación, ¿sí? Ahí está, es de 50. ¿Sí? La separación es de 50. Entonces, hasta acá, todo este elemento, toda esta caja, tiene un margen de 50, un borde de 10 píxeles, ¿sí? No hay un espacio, un relleno interno, y de inmediatamente después está el contenido, ¿sí? Inmediatamente después estaría el contenido. Bueno, acá tiene para que vean lo de márgenes, y acá en margin colapso es lo que les explicaba, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Sí? Si dos componentes, ¿sí? Uno debajo del otro, tiene uno un margen inferior y el otro un margen superior, ¿con cuál se queda? ¿No? Se queda con el mayor, digamos, la separación mayor. Bien. Ahora, el padding genera un espacio alrededor del contenido del elemento. Es decir, es un espacio que va a estar entre el contenido y el borde. ¿Sí? Con respecto al padding, al igual que los márgenes, nosotros podemos también establecer una medida, ¿sí? De relleno para cada zona, ¿no? Las zonas de arriba, a la derecha, abajo o a la izquierda, ¿cierto? O podemos, ¿sí? Utilizar, por ejemplo, padding, el método corto, y poner para los 4 lados, y si pongo un solo valor, significaría que todos tienen esa separación, ¿sí? Veámoslo. ese también va en horario de las agujas, ¿no? Exactamente, sí señor, ¿sí? Sí señor, ¿ves? Arriba, a la derecha, abajo y a la Claro. izquierda. Entonces, si volvemos, tengo que sacar esto de pantalla completa, ahí, si volvemos al código, acá, vamos a, por ejemplo, ponerle a nuestro div 2, ¿sí? Nuestro div 2 era el verde, que se ve de esta manera, ¿no? Le vamos a poner a este un padding. Padding y la separación. Vamos a poner, qué sé yo, 10 píxeles. Uy, 10 píxeles. Aguardé los cambios. Actualizo. Fíjense, no sé si se alcanza a ver, el Sí, espacio. El espacio ahora está clarísimo. entre el borde y el contenido, ¿no? Este espacio que está entre el borde y el contenido es el padding. ¿Sí? Ese espacio que tenemos entre borde y contenido es el padding.
Profe, ¿se le puede poner un color o no? No, no. Si vos querés jugar con algún color, jugarías con el color de relleno del contenedor, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Y al Eh, margen sea, tampoco se pero le puede poner color, ¿verdad? No, en todo caso se puede tener más de un border. No. no. No, podría ser dos dips, uno dentro de otro. claro, yo podría, Claro, si eso. quiero emular, Más digamos, contenedores. claro, exactamente. Que tengo una caja dentro, digo, y evidentemente han ido los dips, ¿cierto? Anidaría los dips. Bien. Supongo que puede ser más de un border con una imagen también, ¿no? De fondo. Exactamente. Vos podés poner como fondo una imagen, ¿sí? Podés poner, en lugar de un background color, un background con una imagen, ¿sí? Como vieron ustedes ayer estuvieron trabajando con eso. Bien. Ahora, las dimensiones. Las dimensiones del contenido, ¿sí? Para el alto utilizo la propiedad height y para el ancho wide, ¿sí? Recuerden que se usan para establecer ancho y alto, ¿sí? Del contenido del elemento. Cuando yo pongo ancho y alto, no se incluyen en ese tamaño, no incluye ni el padding, ni los bordes, ni los márgenes. ¿Estamos? Cuando yo voy a establecer, por ejemplo, ancho y alto, puedo usar medidas, digamos, absolutas, ¿sí? O relativas, ¿no? Por ejemplo, una medida relativa, Los 30, píxeles. 30%. RAM. claro, podría ser un Bien. porcentaje, en píxeles también podría ser, ¿sí? Píxel. Y después, basados en el tamaño del texto que contiene, ¿sí? Podría ser. En auto podría ser como O automático. podría ser un automático para que se ajuste automáticamente al tamaño del viewport, ¿sí? O podría ser al ancho mínimo, ¿sí? O al alto mínimo del display, o al ancho máximo o alto máximo. Esto es para, sobre todo para, digamos, que se vea de manera responsiva, ¿no? A medida, si yo roto el teléfono, ¿sí? Que automáticamente se adecue el contenido del elemento, ¿no? O sea que yo puedo adecuar el tamaño del elemento, las dimensiones del elemento, yo lo podría adecuar de acuerdo a el display, ¿sí? O lo podría adecuar de acuerdo al contenido que tiene, ¿no? ¿Mm? Ahora, ¿cómo me doy cuenta? Para que no estoy entendiendo. Veamos. Vamos a sacar esto. Acá. Veamos lo siguiente. Vamos a trabajar solamente con el div 1. ¿Sí? Lo vamos a poner por acá. Ahí está. Entonces, pero vamos a suponer, control S, quiero guardar ahí. Entonces, vimos cómo le ponemos, ¿sí? Márgenes. Le vamos a poner ahora a este div todos los márgenes iguales para que se vea. Y le vamos a poner padding, ¿no? De 10 píxeles. Perfecto. Bien. Voy a setear que el tamaño de letra del texto que contiene el div, ¿sí? Sea de 12 píxeles. ¿Cómo digo el tamaño de letra? ¿Cómo seteo el tamaño de la font? Con weight. El tamaño. Size. Con Font size. Font size. size. Perdón, ¿Sí? size. Solo el tamaño 6. Exacto. Solo el tamaño, font size. Perfecto. Bien. Y acá de paso, cañazo para algunas cosas que vamos a ver. Perfecto. Bueno.
Si yo reproduzco esto, F5, veo lo que no hay nada novedoso, ¿sí? Está nuestro div, ¿sí? Está nuestro div, que es de clase 1, que tiene, ¿sí? Un contenido, tiene un padding de 10, un border de 10 y un margen de 50 en todos los lados, ¿sí? Margen de 50. Profe, Perfecto. Ahora, sí, ¿se le puede poner imágenes? vos dentro de un div podés poner cualquier tipo de elemento, ¿sí? Yo dentro de este div podría tener otro div, inclusive anidado, ¿ok? Podría tener Ok, ok. link, podría tener, ¿sí? Es más, si vos quisieras, por ejemplo, visualizar algo como, deja ver esto, ahí, algo como esto, ¿sí? Fíjate, yo podría tener un div para representar la cabecera, el menú, y otro div para el contenido, ¿sí? Por ejemplo. Y dentro del div de contenido puedo tener cualquier tipo de contenido anidado, u otros div, o sea que lo puedo utilizar para estructurar, para armar la estructura de mi página, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, en el ancho, ¿sí? Para el ancho y el alto, pero esto, acá lo voy a poner acá abajo. Para el ancho, yo puedo poner el ancho en píxeles. Si yo pongo como ancho 500 píxeles, ¿sí? Ese ancho es relativo porque va a depender del display en donde se va a mostrar el área que va a ocupar, ¿cierto? Pero fíjate que si lo muestro acá, fíjate que yo tengo pantalla completa, ¿ok? Y ocupa de todo el viewport, de todo el contenedor, de todo el display, ocupa 500 píxeles, nada más, ¿sí? Fíjate que si yo achico, esto no se achica, lo corto acá, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Sí. supongamos que ustedes dicen, no, yo quiero que el ancho sea, por ejemplo, el 100%, ¿sí? O el 50% del viewport, ¿sí? Del ancho de donde se está mostrando, ¿no? Entonces yo podría poner 50% de mi viewport horizontal, a lo ancho, ¿no? 50% de lo que, del ancho del viewport, de donde se tiene, del display en donde se va a mostrar. Guardé los cambios. Fíjense que la unidad de medida que utilicé es BM, viewport wide, ¿no? Ancho del viewport. Se me cerró la ventana. Ah, la he cerrado. F5, ahí está. Fíjense que esto ocupa el 50% del viewport. Ah, tiene un margen, está bien. Fíjense que el margen es aparte, ¿sí? El margen es aparte. Si yo le saco los márgenes, se va a apreciar mejor. A ver si yo a esto le saco los márgenes. Y ejecuto, fíjense, es el 50% del viewport, ¿ok? Es el 50% del viewport. ¿Ven que se adecua? Siempre se adecua. A ver si yo puedo inspeccionar. Si usar la herramienta es inspeccionar, Claro, y acá elijo el dispositivo, ahí ¿sí? sí. Y cambio el tamaño del dispositivo, es responsivo. Acá, ahí en Comillas. esas dos barritas las puedes agrandar y las dos barritas que están en el medio. ¿Esto? Eh, Ah, esto que me no, está no, acá. Está bien, yo le puedo redimensionar desde acá, ¿sí?
O podés elegir el tipo de dispositivo. Si vos quisieras verlo, cómo se vería en un Samsung Galaxy, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Portrait, Landscape, esto me da la posibilidad de rotarlo, acá. Si lo roto, ¿cómo se vería? Porque ocupa el 100% el 50% del display, ¿ok? 50% del display. Ahora, ¿qué sería lo mismo en este caso si yo pusiera que el ancho es el 50%? No, A ver, No, no Porque sería lo mismo, profe. no cambia de probemos. tamaño. Queda el 50%. Fíjate que es el 50% del contenedor, ¿no? Hace lo mismo. El contenedor es la página en este caso, ¿sí? Y fíjense que básicamente hace lo mismo. Ahora, no entiendo la diferencia. Bueno, ya ahí la vamos a ver ahora cuando los anidemos, ¿sí? Lo vamos a anidar ahora. Vamos a suponer que dentro de este div, que este div 1 está dentro de este div. Vamos a mover. Ténganme paciencia. Esto lo vamos a mover acá. Es más despelote, más desorden del que tenía. Ahí está. Bueno, se entiende que tengo un div dentro de otro div, ¿cierto? Bien. Este div de afuera, vamos a decir, lo podría poner acá, pero lo vamos a poner acá. Este es de clase divx. Ahí está. Y este divx, esta clase divx, tiene todo lo mismo. Acá le vamos a sacar el padding para que quede todo pegado. Y digo, mira, divx es el contenedor, ¿cierto? Es más, vamos a hacer así. Este se va a llamar en lugar de divx, contenedor. Ahí está, más representativo. Este es el contenedor. Perfecto. Este contenedor tiene un ancho, ¿sí? Tiene un ancho de 700 píxeles, por ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si le digo que div1 es un 50%? Ahora, ¿con respecto a quién? ¿A todo el viewport o el 50% de 700? El 50% 700. Claro, debería ser el 50%, ¿sí? Del contenedor padre, de donde él está metido, ¿cierto? Esperen, ejecuto. ¿Qué pasó acá? Uy. ¿Qué hice? Después el lío. Bueno, una vez acomodado el desorden, acá para verlo mejor, al contenedor le pusimos un color verde y le achicamos un poco al borde, le pusimos color verde y más delgado, ¿no? Entonces, le estamos diciendo en este caso que el contenedor es de 700 píxeles y el interno, ¿sí? La caja interna, el div1, es 50%. En este caso, el 50% va a ser con respecto al contenedor, ¿no? Si nosotros ejecutamos, ¿sí? Ahí tenemos. Fíjense que por más que al contenedor verde, fíjense, a chico o a grande es de 700 píxeles, ¿sí? Es relativo con respecto a la densidad, ¿sí? A los puntos por pulgadas, pero no es responsivo. El contenedor ahora rojo es el 50% del contenedor padre. ¿Qué pasaría si yo acá le digo al div1, ¿no? A esta caja interna,
que Que es sea el viewport. exactamente el 50% del viewport weight, el ancho del viewport. Y ahí se sale. Y se saldría, exactamente. Porque va a Exactamente. tomar el monitor, digamos. O no Exactamente. sé si- Sí, pero que no. Tomaría, acá ven, es el 50, se sale un poco, ¿sí? Pues casi, inclusive no coincide, porque mira, acá justo el 50%, este 700 un poquito más. A ver, le podemos cambiar el porcentaje. Que sea el ancho un 90% el tamaño del viewport. Claro. Ahí está, ahí se sale, ¿ven? No, ¿a quién le puse? Al otro. O Está sea, bien, ese está es bien, de está bien, está 50 bien. y hay que Está bien, agrandar el está de bien. 700. Está bien, el de 700 es el verde. Claro, ¿Sí? El de 700 es el verde. El rojo que está dentro, ¿sí? Ahora lo puse con relación, con respecto al tamaño del viewport. ¿Se acuerdan que cuando decimos viewport nos referimos al display completo? claro. ¿Sí? Estamos eso para que quede en claro. Ahora, podría suceder, ¿sí? Podría suceder que ustedes quieran establecer, por ejemplo, el, 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 el ancho, ¿sí? O los bordes, ¿sí? O el padding, en lugar de poner, a ver, vamos a dejar acá, este está adentro, va a ser el 50% del contenedor padre, lo vamos a dejar así como está. Ahí está. Bien. Ahora, vieron que a este contenedor interno, ¿sí? A este contenedor interno, que es el rojo, este tiene un padding, ¿sí? Una unidad de medida. Está en píxeles, ¿sí? Ahora, supongamos que ustedes quieren que el padding, el tamaño del padding, esté en relación al tamaño de la fuente que contiene, ¿sí? Al tamaño de la fuente que contiene. Borrar todos los dibujos. A ver, veamos. El div 1, que es el rojo, tiene una fuente de color rojo, de tamaño de 12 píxeles, ¿sí? Ahora, y tiene un padding de 10 píxeles explícitamente. Vieron que ustedes vieron como unidad de medida, por ejemplo, EM, ¿sí? ¿Qué es LM? Si yo digo, por ejemplo, que el padding es de un EM, ¿sí? Estoy diciendo que el ancho del padding, ese, la separación, el espacio del padding, es de una vez el tamaño de la fuente que contiene esta caja. Como esta caja contiene texto y el tamaño de la fuente es de 12 píxeles, significaría que el padding debería ser de 12 píxeles. 12 bits. ¿Sí? Entonces, hay situaciones en las que ustedes quieren establecer, por ejemplo, los espacios o los tamaños, por ahí con respecto a, al texto, por ejemplo, en el caso del padding, tengo esta unidad de medida. Creo que lo cerré, a ver si ejecutó. Ahí está. ¿Cómo lo corroboro? Vamos a inspeccionar. ¿Sí? Tengo el div 1. Fíjense, el contenido del div 1 es este texto, ¿no? Esto está dentro del div 1. Y el padding, fíjense que acá es de 12 píxeles. ¿Por qué es de 12 Claro. píxeles? Porque el tamaño de la fuente que usé, ¿sí? Es de 12 píxeles. ¿Mm? Perdón. Si yo cambio a 2M, obviamente va a ser de ¿cuántos píxeles? 24. 24. Y si 24. pongo 0.5, 6. de 6. 6. La mitad. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ahora, podría suceder, ¿sí? Podría suceder que, a ver, vamos al ancho, ¿sí? Al ancho
del contenedor 1. Profe, Sí, ¿y solo se amolda a la fuente? se amolda, sí, solo se amolda la fuente. Esperen que voy a dejar, como lo teníamos. A ver, ¿dónde estoy? Vamos a cerrar esto. Ejecuto. Claro, si yo, vamos a inspeccionar, voy a cambiar acá, ahí, voy a cambiar acá el tamaño para que se vea, para que se vea. Fíjense que si yo me paro, que lo acabamos de ver recién, ¿no? Habíamos chequeado que, bueno, en este caso vieron que le pusimos 0.5 m, ¿sí? Entonces el padding, como la fuente es tamaño 12, el padding es 6, ¿cierto? Si yo cambio, fíjense que yo puedo acá en línea ir cambiando la regla. Esto no quiere decir que me modifique el archivo HTML, es solamente temporal lo que hago el cambio acá, ¿no? Entonces, si yo acá le digo que el tamaño de la fuente es de 32 píxeles, ¿sí? Fíjense que debería cambiar automáticamente. Ah, no, no me lo cambia dinámicamente. No me lo cambia. Bueno, si yo cambio acá, por código, acá le vamos a poner que el tamaño de la fuente es 32, pero 32 píxeles. 32 píxeles. Actualizo. Actualizo. Entonces el padding es de 16. ¿Sí? ¿Qué nos permite todo esto? Que yo desde JavaScript puedo setear el tamaño de la fuente de determinado elemento y automáticamente cambia, se adecúa el contenedor. ¿Sí? Los márgenes o el padding, el relleno, ¿ok? Al contenedor. De acuerdo con los valores que voy seteando. Bien. Ahora, ¿vieron que cuando nosotros ponemos ancho y alto, a ver, le vamos a poner un alto al contenedor 1. El alto, ¿sí? Yo podría decir, ¿cómo le podría decir que el alto sea? Yo podría poner en alto automático, ¿sí? Fíjense que al contenedor le puse en alto automático. Porque está abierto acá. Ok. El alto es automático y se adecua al alto del otro div. ¿Sí? Si yo quiero que sea el alto, todo el viewport, todo lo que dé para abajo, el display. ¿Qué sería? El 100%, ¿sí? De nuestro viewport y teniendo en cuenta no el ancho, sino tengo que tener en cuenta ¿qué cosa? La altura. El alto. Entonces sería, ahí uso la unidad de h, ¿no? Teniendo en cuenta el alto, el 100% del alto del viewport. Está en silencio. Ahí está, ahí tiene en cuenta el 100% del contenedor, ¿no? Ahí trabajé con el contenedor. Ahora, cuando yo pongo tamaños, ¿sí? Vamos a ponerle el contenedor de vuelta. Acá vamos a volver la fuente del div 1. 16. A este le voy a sacar. Esta fuente no lo tenía en cuenta porque lo estaba poniendo acá. Le habíamos puesto 12 píxeles. Bien, y acá el ancho lo vamos a poner en píxeles. El alto, perdón. Bueno, sería 700 por 100 píxeles, si no me equivoco, habíamos puesto 700 por 200. Perfecto, tiene el contenedor. Genial.
Bien, cuando yo pongo el tamaño, ¿sí? Es el contenido, no contempla, dijimos, ni bordes, ¿sí? Ni márgenes, no están contenidos dentro del tamaño, ¿ok? Ahora, puede suceder que vos digas, yo quiero que el contenedor tenga 700, ¿sí? Píxeles por 200, pero todo, incluyendo márgenes, ¿sí? Padding, todo, con todo, desde el margen, todo el contenedor completo, incluidos los márgenes, sea de 700 de ancho por 200 de alto, ¿no? Entonces, ahí entra en juego esta propiedad, ¿sí? Que es box sizing, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, si yo, acá tengo dos, a ver el ejemplito, fíjense, miren, ¿qué pasa si yo tengo dos div acá? ¿Sí? Fíjense, este div 1 tiene un ancho de 300 píxeles. Vamos a ver acá en el código. Fíjense, tengo dos div, ¿sí? Los dos tienen básicamente las mismas propiedades. Fíjate que el div 1 tiene un ancho de 300 píxeles y un alto de 100. El segundo, ¿sí? Tiene un ancho de 300. La única diferencia del padding. Y tiene el padding, exactamente. O sea que a pesar de tener las mismas dimensiones, alto y ancho, el de abajo se ve más grande. ¿Por qué? Por el padding. Por el padding. El que mide 300 de ancho por 100 de alto es el contenido. ¿Sí? Es el contenido. Ahí está el ejemplo sin el boxing. Entonces ustedes tienen ahí. Ahora, utilizando la propiedad boxing, ¿sí? Si vos le pones a los dos la propiedad en boxing border box, lográs, ¿sí? Que tengan, Yeah. ¿sí? El mismo tamaño, porque incluye en 300 por 100 todo, ¿sí? Decís, bueno, adecuá, ¿sí? Incluí en esos 300 de ancho y esos 100 de alto, los 50 del padding. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Perfecto. Bien, ustedes vieron que de los elementos que tenemos en HTML, ¿no? H1, IMG o image, anclas, ¿sí? Bueno, ahora vieron algunos otros elementos más, div, spam, ¿sí? Algunos son elementos en línea y otros son en bloque, ¿no? Son elementos de bloque. Esa es la principal forma de clasificar estos elementos, ¿sí? Si yo tuviese que agrupar de alguna manera los elementos que forman mi documento HTML, los podría agrupar de esta manera, ¿no? Elementos en línea y elementos en bloque. Los elementos en bloque, ¿sí? Empiezan en una nueva línea, ¿sí? Cada vez que yo pongo un elemento en bloque, ocupan una nueva línea y todo el espacio, ¿sí? Que esté disponible hasta el final del contenedor. ¿Ok? ¿Por qué digo hasta el final del contenedor? Y si yo voy a poner, por ejemplo, un H1, que es un elemento en línea, dentro de un div, ¿sí? ¿Qué va a ocupar? ¿Todo el ancho de la pantalla o todo el ancho del div en donde está metido? Si Todo no el le ancho del seteo div. ninguna propiedad. El ancho del div. El ancho del div, ¿no? El contenedor en ese caso sería el div. Ahora, los elementos en línea, ¿sí? Los elementos en línea solo ocupan el espacio necesario para mostrar su contenido, ¿sí? Por ejemplo, el elemento imagen solamente ocupa el espacio necesario que yo puse para mostrar la imagen. Un ancla, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Un elemento de tipo B, la negrita, también. Ahora, ustedes disponen también de una especie de contenedor en línea. ¿Vieron que div es un contenedor en bloque, ¿no? Que me permite básicamente agrupar elementos. ¿Ok? Ahora, spam también sería como una especie de contenedor, pero es un contenedor en línea. ¿Sí? Es decir,
Lo que yo pongo dentro del contenedor, dentro de un spam, va a aparecer en la misma línea de los elementos en línea que tengo. ¿Ok? No va a ocupar un bloque aparte. Generalmente, ustedes usan el spam, por ejemplo, para a una determinada parte de un texto aplicarle determinado estilo. ¿Sí? A ver, miren, para que se entienda la diferencia. Supongamos, ¿sí? Que tenemos acá, yo estoy en el mismo archivo, lo estoy borrando, lo estoy haciendo, ¿no? Tengo una clase llamada fuente. ¿Ok? Y esta clase fuente tiene un font, family, Arial, font size de, vamos a seguir 12 píxeles, y hay un color, vamos a poner. Font, y un color. Color blue, por ejemplo, ¿no? Ahora, lo saco acá. Entonces, supongamos que ustedes dicen, bueno, mira, yo tengo acá un párrafo. Yo acá tengo, vamos a poner así, pero que, ¿por qué lo borré? Tengo un párrafo, ¿sí? Ah, bueno, esto es un párrafo. Genial. Si yo ejecuto, y vamos a poner acá por acá, Loren. Si ejecuto esto, ¿sí? Tengo un párrafo, ¿sí? Tengo un párrafo, un párrafo. Si yo inspecciono esto, el párrafo ocupa todo un bloque, ¿no? Fíjense, ocupa todo un bloque. Perfecto. Supongamos que de pronto ustedes quieren decir, che, mirá, esta parte del texto, ¿sí? Quiero que se vea justamente con Arial 12 y en color azul, esta parte del texto. Entonces, yo podría acá poner un bloque spam, y recuerden que un elemento spam, recuerden que los elementos, todos los elementos tienen, aceptan como, acá lo cierro, pero ahí lo cierro. Aceptan como atributo, ¿sí? Class, ¿sí? Es un atributo universal. Class, y este le podría decir es de tipo fuente, ¿ok? Entonces, por el hecho de estar incluido este spam en este párrafo, ¿sí? Lo va a mantener a este texto con estas características en la misma línea. O sea, no va a crear un bloque aparte, ¿sí? No va a crear un bloque aparte. ¿Sí? Fíjense, en la misma línea hacen la modificación. Ahora, podría yo interpretar que un spam es igual que un div, ¿sí? Entonces yo podría poner acá div, ¿sí? Y por defecto un div es un elemento en bloque. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué les parece a ustedes va a suceder ahí? Y ahí te lo va a separar. Claro, va a crear, si es un bloque, lo va a crear en una nueva línea, ¿sí? Si es un bloque, lo va a crear en una nueva línea. Esperen que, ahí está. ¿Ven? Lo crea en una nueva línea. Armó un bloque diferente. ¿Sí? Vamos a poner. Div es una caja, entonces, y les parece como un marcador, como un remarcador. Es un elemento, claro, es un remarcador, pero podés tomarlo como un contenedor en línea, porque vos podés, a ver, podría suceder, ¿sí? Podría suceder que vos digas, no sé, tenés una imagen de pronto, y sí, bueno, generalmente uno lo usa con texto, ¿sí? Uno generalmente lo usa con texto, pero podrías, viste que si podrías querer, por ejemplo, si creaste, no sé, un enlace, ¿sí? Que parte del texto del enlace tenga cierta característica, bueno,
podés usarlo con un spam. ¿Tá? Porque si pongo un elemento de bloque, ¿sí? Obtengo este comportamiento, ¿no? Es un comportamiento de bloque. Bien. Entonces, hay elementos, ¿sí? Que son de líneas y otros que son de bloques. Ahora, con display, yo puedo cambiar, ¿sí? Con display, yo puedo cambiar la forma de mostrar, ¿sí? El contenido, aunque no cambio el tipo de elemento, pero sí puedo cambiar su comportamiento, ¿sí? Básicamente, fíjense, en display tengo básicamente tengo varias propiedades que puedo usar en display y que la vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando, pero básicamente los elementos tienen en display ya un valor por defecto, ¿sí? O block o inline, ¿sí? Un div va a tener por defecto en display ¿qué valor? Block, ¿sí? un image, un elemento image, tiene por defecto Inline. inline, ¿sí? ¿Qué significa inline? Que si yo pongo varias imágenes, ¿sí? Si yo pongo varios elementos imágenes, ¿tá? Se van a ir mostrando en línea. Se termina de mostrar una imagen, sigue la otra. Lo más probable es que si el tamaño de la imagen no es tan grande, me va a permitir mostrar una imagen al lado del otro. Cuando termina en ese renglón, sigue abajo, ¿sí? Pero lo va mostrando en línea, como si fuesen palabras en un párrafo, ¿sí? Entonces los elementos en línea tienen ese comportamiento. Se van mostrando, si yo tengo varios elementos en línea, se van mostrando uno al lado del otro como si fuesen palabras en un párrafo. Llega abajo, al final del renglón, baja, ¿no? Pero se van mostrando como si fueran. En cambio, en bloque, lo que decíamos, ocupan todo el ancho, ¿sí? Yo pongo algo que es un bloque, ocupa todo el ancho, ¿no? Y el alto que yo defino. ¿Ok? Por lo tanto, yo podría jugar con esas propiedades, ¿sí? Yo podría jugar con esas propiedades. Es decir, a ver, vamos a volver acá. Vieron que yo acá tenemos acá un div, ¿sí? Este div, que es de clase fuente, ¿no? Es un elemento por defecto en bloque. Es como si este elemento tuviese esta propiedad, ¿sí? Block. ¿Ah? Ahora, si yo le pongo en línea, fíjate, puedo lograr un comportamiento parecido, ¿sí? Al del spam, ¿sí? Al del spam. Pero igual lo puso abajo, como si hubiera un enter. Sí, igual lo puso abajo, ¿sí? Por eso parecido, dije Claro. ahí. ¿Por qué tiene esto? No pensé que le había dejado márgenes, ¿sí? Por eso digo parecido. Si bien, Claro. a ver si... vamos a volver. O sea, parecería como que lo que está después del div lo puso en línea y lo que está antes hizo un enter. ¿Ves ahí como que a donde arrancó el div puso el enter y después sí permitió el inline? Habría que poner un inline en el primer div. En el div contenedor. Es claro. Pero no están Me anidados parece. acá. Ahí. Fíjate que algunas de las propiedades que hemos puesto, ahí emulamos de alguna manera el en línea. Mirá, el uso más común de esto... Ahí, ¿ustedes me están escuchando? Se cortó internet. Hola, Sí, hola. sí, yo te Está. escucho bien. Sí, se escucha. Ahí. El uso más común de esto, por ejemplo, es, de pronto, ustedes, vamos a poner acá adentro, le vamos a sacar al display, le vamos a dejar como estaba. Este div va a ser un spam. Lo dejamos así, como estaba.
Perfecto. Supongamos que acá nosotros tenemos una lista de elementos, ¿sí? Una lista desordenada. Pero ítem 1. Ítem 2. Ya hacemos un breve descanso. Pero se me traban las teclas. No es la bebida. Por defecto. Por defecto. Esperen que grabo los cambios. Venga, yo los quiero ver acá con esto. Ahí, acá al 100%. Fíjense que por defecto, ¿sí? Los ítems de una lista son en bloque. Claro. ¿Sí? Son en bloque. Podría suceder que ustedes quisieran que los elementos se muestren uno al lado del otro. Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo cambiaría esa propiedad? ¿Cómo le diría que los list item, ¿sí? El comportamiento es que fuesen en línea? Y ahí pondría En Lee. el span, ¿no? No, Lee, A ver, display. ¿cómo le diría con CSS que todos los LI tienen el comportamiento de display inline? Por eso, declaro un Lee. Sí, el selector es Claro. Lee, creo una regla cuyo selector es Lee, Sí, y en la regla que sea pongo display inline, ¿cómo es? display inline. Display Eso, inline. exactamente. Exactamente. Entonces ahí, Yo por ahí leí que hay algo parecido con el float o algo así. bien. El float, por eso yo esto lo vamos a continuar clases siguientes, ¿sí? Porque esto requiere un trabajo. Justamente. El float es como que Adelante, si querés. lo saca del flujo, digamos, lo saca de la capa en donde está el elemento y lo pone como en otra capa más arriba, ¿sí? Y me da la posibilidad de acomodar los elementos, ¿sí? Y a su vez, yo puedo adecuar el resto del contenido a ese componente que yo lo hice de alguna manera flotar, ¿sí? Pero bueno, ya, por eso vamos despacito. Sí, yo había leído en algún lugar buscando una solución para no me acuerdo qué, algo de eso. Exacto. Vamos a trabajar con esos contenedores, con esas propiedades. Bueno, en la plataforma se activó un trabajo, un trabajo práctico, ¿sí? Lo vamos a poner crear tarea, ¿sí? Y ahí lo van a ver. Lo traigo para acá para que lo vean. Entonces, lo estoy grabando esto para que los chicos que no están y vean la clase lo puedan ver. Acá tienen trabajo práctico, ¿sí? Dice, en el documento PDF, usted tiene una vista previa de cómo se espera que quede la página que usted debe modificar utilizando CSS. Para ello, en esta tarea, usted tiene disponible un archivo raro, un archivo comprimido, que contiene comprimida una carpeta con el documento HTML, mira, ya tenés un avance, el HTML y una imagen, ¿sí? Entonces, una vez concluida la tarea, envía el archivo comprimido, o sea, comprimís la solución y la envías en la tarea. ¿Esta es obligatoria? Esta tarea no es obligatoria, ¿sí? No es obligatoria. Pero bueno, básicamente lo que pretendo es algo como esto, ¿sí? ¿Vamos? 2 imágenes. Bueno, van a tener Profe, que trabajarlo en equipo,